Producciones Levita presenta a la hermana Yolanda Cruz Rodríguez con la revelación que Jesucristo le dio para todo el pueblo cristiano. Con ustedes, pues, nuestra hermana Yolanda Cruz Rodríguez. Hermanos y amigos que me escuchan a través de este cassette, Dios les bendiga abundantemente. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27. Está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Hermanos, esto que ustedes van a escuchar es realidad. Existe el infierno, también el cielo. Es real. Yo, estando desahuciada de los médicos, entré en agonía. Salí de este cuerpo físico. Cuando yo salí, veo otro cuerpo igual al cuerpo que yo veía tendido en la cama. Y este cuerpo se podía mover también, solamente que yo no lo sentía. No sentía este cuerpo, no me pesaba. Yo vi un personaje cerca de mí cuando yo salí de mi cuerpo físico y empezamos a caminar. Empezamos a salir de la casa. Llegamos a un lugar donde todo era oscuridad, pero una oscuridad muy grande, una oscuridad espantosa, una oscuridad que era más terrible que la noche más oscura. Adentrábamos más y más en esa oscuridad. Yo iba escuchando muchos gritos, lamentos. Se escuchaban gritos de dolor, cadenas que se arrastraban, golpes secos. A mí me daba miedo, pero no podía ver nada. Yo no veía, solamente escuchaba aquellos gritos, aquellos lamentos. Yo me apretaba con aquel personaje con el cual me llevaba la mano fuertemente tomada. Yo veía un resplandor muy grande que salía de aquel personaje que iba conmigo y me iluminaba, pero a través de aquel resplandor yo veía la oscuridad, aquellas tinieblas, aquellos gritos, aquellos lamentos tan espantosos. Seguíamos adentrándonos más y todo donde entrábamos se escuchaban más los gritos, más los lamentos, llorar, gemidos, cadenas que se arrastraban, todo. Y seguíamos entrando más y yo no veía nada, solamente escuchaba y escuchaba, pero no veía nada. Llegamos a un lugar donde empecé a ver muchas luces, pero muchas luces pequeñas, como que hubieran sido como unos cocuyos en medio de aquellas tinieblas, bastantes, pero alumbraban muy poco. Entonces yo me doy cuenta que con quien yo iba era con Jesús. Y yo le pregunto y le digo: Señor, esas luces que se ven, ¿qué son? Y él me decía: esas luces que tú ves, ese es mi pueblo, que está alumbrando en medio de las tinieblas. Pero alumbraban muy poquito, sus luces eran muy bajitas. Seguimos entrando. Entre más entrábamos, más oscuridad veía. Más espantosamente gritaban aquello que yo escuchaba, pero no veía nada. Gritos de dolor. Y fuimos adentrándonos más hasta que llegamos a donde estaba un cuerpo. Este cuerpo estaba muy grande, gigante, pero estaba acostado, boca arriba. Tenía las manos levantadas arriba. Estas manos estaban muy grandes, pero gigantes. Entonces cuando veo las manos, cada dedo eran tan grandes que era un abismo. Por las partes del frente daba abismo, por las partes de atrás eran precipicios. En esos precipicios había multitudes y multitudes de gente. Muchos estaban cayendo a los abismos y muchos estaban por caer. Muchos iban llegando, pero casi toda la humanidad se veía que va caminando
hacia aquellos abismos, hacia aquellos precipicios. Se veía gente de todas clases, jóvenes, adultos, ancianos, blancos, negros, de todo. Detrás de cada persona podía ver 3 demonios que les tenían sus garras detrás de sus espaldas. Los empujaban. De aquellos abismos veía que salía un fuego mucho más alto, sobrepasaba los precipicios aquellos. De repente escuchaba cómo aquel fuego hacía, como que se encendía más, y ahí iban cayendo las personas, y cuando caían gritaban espantosamente, pero veía las multitudes y multitudes que caían y caían y caían en aquellos abismos. Yo me quedaba mirando, espantada de ver cómo estaban cayendo ahí y cómo veía las multitudes que venían también avanzando hacia aquellos abismos. De repente empezamos a caminar sobre aquellos abismos, sobre aquellos precipicios. Íbamos caminando por las partes de en medio, por entre las personas que veía. Empezamos a avanzar y avanzar. Entonces llegamos por las partes de en medio, como que entramos a una parte de en medio así de la mano, de aquellas manos, por esas partes de en medio. Pero cuando empezamos a entrar, de repente yo me doy cuenta que yo iba sola, completamente sola. No iba nadie conmigo, y era una oscuridad terrible. Cuando yo oigo que detrás de mí se oía que jadeaban, pero horrible, que hacían... Y siento que me jalaban los cabellos, siento como unas uñas muy largas, así unas garras que me agarraban por mis carnes, por las partes de atrás, por los hombros, por las espaldas, me agarraban. Entonces cuando yo sentí esto, yo lo que hice que empecé a correr y a correr desesperada y a gritar. Yo gritaba: Jesús, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me dejaste sola? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Señor? Yo no te veo, ¿dónde estás? Y yo corría y corría, pero yo oía que detrás de mí iban corriendo y corriendo detrás de mí y jadeaban y como que se carcajeaban así con unas risas espantosas. Cuando de repente empecé a entrar por una parte como que era un camino largo, como que era la parte del brazo, pero ya para subir. Cuando empecé a entrar por estas partes del brazo, alcanzo a ver una poca de luz, como que eran lumbres así que estaban prendiendo. Unas estaban más fuertes, más encendidas, y otras estaban menos. Entonces cuando yo con aquellas luces alcancé a ver quiénes eran los que me iban siguiendo, los que me perseguían, me doy cuenta que eran multitudes de demonios horribles, espantosos. De aquí de su boca, desde aquella boca fea, les escurría una baba espesa, gris, con verde, pero les escurría bastante. Jadeaban horrible, espantosos. Cuando yo vi esto, yo no cesaba de correr, más corría y más gritaba yo, porque yo sabía que si me lograban alcanzar me iban a destrozar. Entonces yo por eso corría más. De repente me caía, pero inmediatamente me volvía yo a levantar. Iba yo corriendo, cuando así enfrente de mí veo 2 personas, eran 2 varones. Pero yo corriendo desesperada, no cesaba de correr y de gritar. Yo gritaba ya de dolor, gritaba de miedo, de terror. Yo ya no sabía qué hacer. Cuando veo a aquellos 2 personas, que eran 2 hombres, yo los conocí. Y entonces yo, creyendo que ellos me iban a ayudar, les grité. Los 2 eran conocidos. Uno era cristiano
Este era cristiano, pero de esos cristianos que entran y salen en el Evangelio. Entonces este varón tuvo una muerte muy espantosa porque se salió de los caminos del Señor. Le gustaba jugar con Dios. Y este varón tuvo una muerte espantosa. Estaba tomando con unos hombres. Después estos hombres, ya todos bien tomados, lo amarraron de su boca, de sus manos, de sus pies, lo ocuparon de mujer, lo mataron a garrotazos, se lo echaron al tren. Esa fue su muerte. Ahora yo lo veía ahí, en ese lugar donde yo estaba. Y el otro era un pastor, vivía cerca de mi casa. Cuando yo los vi a los dos, y yo iba corriendo desesperada, y yo los vi, yo pensé inmediatamente la ayuda para mí, y les grité con todas mis fuerzas. Le grité al primero y le dije: Vicente, ayúdame por favor. Don Rubén, ayúdeme por favor. Acuérdese que usted me conoce. Acuérdese que usted vivía cerca de mi casa. Ayúdeme por favor. Y me doy cuenta en ese momento que ahí en ese lugar donde yo estaba no había amor, no había misericordia, no había compasión. Porque yo, creyendo que ellos me iban a ayudar, les grité. Cuando veo que ellos se transforman también en demonios, ahora me perseguían también, más enfurecido que todos los demás que me seguían. Me querían destrozar. Yo no soportaba más. Yo corría, me jalaba los cabellos, andaba yo toda sucia, andaba yo llena de suciedad, los cabellos todos sucios. Ahora me perseguían todos. Yo gritaba desesperada: Jesús, ¿dónde estás? Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y no estaba. Yo iba corriendo desesperada. Yo sentía que yo me quería morir, cuando menos desmayarme. Pero nada de esto pasaba, porque en ese lugar estás vivo. Estás sintiendo todo. Quieres morirte, quieres desmayarte y no puedes porque ya estás muerto. Pero tú crees que estás vivo, porque todo estás sintiendo, todo estás mirando. Entonces yo desesperada corriendo. Yo no sabía ya qué hacer, a dónde correr. Cuando de repente veo una luz muy intensa, una luz resplandeciente. Inmediatamente todos los que me iban persiguiendo se pararon y empezaron a dar vueltas y empezaron a irse. No quedó uno ahí. Cuando yo veo aquel resplandor tan grande, veo que era Jesús. Cuando yo vi que era Jesús, yo empecé a llorar. Inmediatamente lo abracé y yo le dije: Señor, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué te fuiste si me dejaste sola, Señor? Mira cómo me querían destrozar, mira cómo me seguían, Señor. Yo no aguanto esto, Señor. Sácame de aquí, por favor. Yo no quiero estar en este lugar. Y el Señor me contesta y me dice: no, no estás sola. Yo nunca te he dejado sola. Yo estoy contigo. A veces vas a creer que estás sola, pero no estás sola. Muchas veces vas a sentir que yo no estoy contigo, pero yo nunca te voy a dejar. Siempre voy a estar contigo. Pero ven, que te voy a mostrar unas cosas. Y cuando él me dijo así, me tomó la mano y empezamos a entrar a un lugar donde había muchas cavernas sucias. Ahí todo huele mal, todo está sucio. En estas cavernas tenían forma de celdas. Empezamos a pasar, había como unos pasillos en medio. Por unas partes había celdas, por otras partes había esas celdas en formas de cavernas sucias. Pasamos por en medio. Había unas celdas que estaban llenas de personas.
Había unas personas que a través de aquellos barrotes sacaban sus manos y lloraban, gemían, lloraban con dolor y decían: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, sácame de este lugar, ayúdame, Jesús. Y con sus manos desesperados querían tocar a Jesús, pero lloraban con dolor. Unos hacían: sácame, Jesús. Y el Señor ni siquiera los veía. Seguíamos avanzando, pasábamos por otras celdas donde unos le decían maldiciones al Señor, lo maldecían, le decían muchas palabras groseras y el Señor ni siquiera los veía. Y fuimos pasando muchas celdas cuando llegamos a una que estaba una anciana gorda. Esta anciana gorda estaba de espaldas. Llegamos ahí y ahí nos paramos enfrente. Entonces me dice el Señor: ¿tú la conoces? Le digo: no, Señor, yo no la conozco. Y me dice el Señor: sí, tú sí la conoces. Le digo: no, no la conozco. Me vuelve a decir tercera vez: tú la conoces. Mira, cuando Él me dijo así, esta anciana volteó y quedó frente de mí. Entonces cuando yo la vi, digo: sí, sí la conozco. Ella era mi abuelita. Mi abuelita hace 14 años que murió. Entonces yo empecé a llorar y le digo: Señor, ¿por qué está mi abuelita en este lugar? ¿Por qué si era muy buena mi abuelita? Mi abuelita, toda la gente ayudaba. Ella le daba de comer a la gente que llegara por ahí. Ella los ayudaba con dinero. Ella era muy buena. Nadie podía llegar por ahí con un dolor que ella no le diera una pastilla, le pusiera bálsamo o algo. Pero era muy buena. ¿Por qué está en este lugar si ella era buena? Hacía muy buenas obras mi abuelita. ¿Por qué está en este lugar? Y me dice el Señor: está en este lugar porque ella tenía obras, pero no tenía a Cristo. Y las obras sin Cristo son muertas. Tenía que tener obras, pero tenía que tener a Cristo. Y nunca me quiso aceptar. Y también está en este lugar porque ella era una idólatra. Ella adoraba todo lo que le ponían por enfrente. Y es verdad. Yo me puse a pensar ahí, era verdad. Mi abuelita adoraba lo que fuera. Ahí estaba en ese lugar, por idólatra, por no haber aceptado a Jesús. Yo empecé a llorar desesperada cuando veo de repente que llegan demonios y la jalaron. Encendían fuego y la acercaron a ella. Empezamos a salir de ahí. Yo volteaba a verla y lloraba. Salimos y ahí me di cuenta que las obras nos salvan, que mi abuelita la iban a atormentar. Salimos llorando. Yo no soportaba ver todo eso. Y yo le decía: Señor, yo no quiero estar en este lugar. Esto es demasiado para mí, Señor. Yo no aguanto esto. Yo no puedo más, Señor. Cuando yo le dije así al Señor, me dice: tienes razón, Yolanda. Cuando el Señor me dijo así, yo sentí que caí. Como que caí acostada, no sé en qué. Pero yo no me atrevía ni a abrir los ojos, porque yo sabía en el lugar que estaba. Y yo dije: ahora, ¿qué me irá a pasar? ¿Qué me irán a hacer? ¿Dónde estoy? Yo no me atrevía ni a abrir los ojos. Cuando yo me atreví a abrir, un ojo solamente abrí. No abrí los dos porque yo tenía mucho miedo. Abrí un ojo y me quedo mirando el techo de mi casa.
Entonces abrí los 2 ojos y estaba yo acostada en mi cama. Cuando yo abrí mis 2 ojos, veo que mi casa estaba llena de hermanos. Había muchos hermanos. Ellos estaban orando. Y yo empecé a decir y a llorar, llorando, decía yo, todo lo que yo había visto, de dónde yo venía. Yo decía, gritando, llorando, todo. Los hermanos oraron por mí y se retiraron. Me dice el pastor, Yolanda, mañana venimos. Yo estaba muy mal. Esa noche la pasé muy mal, porque yo ya estaba desahuciada de los médicos. Al otro día empezaron nuevamente a llegar los hermanos. Cuando los hermanos empezaron a llegar, fue el primer hermano que llegó, fue el pastor. Después empezaron a llegar más hermanos. Empezaron a orar y a orar todos. Cuando ellos empezaron a orar, hermanos, yo estaba más bien en agonía. Cuando ellos empezaron a orar, yo estaba con mis ojos cerrados. Cuando de repente veo un resplandor muy grande que iluminó toda la casa. Y veo cuando llegó este personaje, todo vestido de unas ropas blancas, y veo que era Jesús. Nuevamente me tomó la mano y siento cómo salí del cuerpo. Veo aquel cuerpo nuevamente que no me pesaba, y me quedaba mirando el cuerpo tendido en la cama. Yo veía aquel cuerpo que estaba en la cama. Yo lo podía ver, pero no podía acercarme a él. Yo podía ver cómo estaba pálido y andaban las moscas. Yo me quedaba mirando los hermanos. Yo quería acercarme donde estaban los hermanos, pero no podía, porque este cuerpo que ahora tenía, no podía acercarme donde estaban ellos. Entonces yo veo que los hermanos estaban, unos lloraban, otros estaban danzando, y yo los veía que se abrazaban y lloraban. Entonces cuando yo vi esto, yo quise acercarme y quedarme donde estaban los hermanos, quedarme ahí con ellos, pero no podía. Entonces me dice el Señor, mira, ven, que te voy a mostrar algo. Cuando el Señor me dijo esto, empezamos nuevamente a entrar a una oscuridad muy grande. Aquellas tinieblas, empecé nuevamente a escuchar todos aquellos lamentos, aquellos gritos. Por 3 veces me pasó el Señor por esos mismos lugares. Llegamos nuevamente a aquellos precipicios, aquellos abismos. Cuando llegamos ahí, veo de atrás, así por las partes de atrás donde estaban las multitudes de gente, pero hasta atrás, veo un personaje pero muy alto. Era un ángel, pero muy alto. Medía como unos 3 metros. Muy alto, muy fornido, muy fuerte, muy hermoso. Hermosura en grande y hermosura en físico. Tenía sus cabellos rizados, parecían oro, resplandecientes. Estaba como en actitud de victoria. Tenía un brazo extendido, el brazo derecho. En su mano tenía una espada resplandeciente, resplandecía mucho. En la punta echaba chispas. Y aquel ángel miraba para sobre donde estaban todas aquellas personas que estaban en los abismos, para caer en los precipicios. Pero había multitudes de gente, hasta iglesias enteras, cantidades, personas conocidas. Cuando veo aquel ángel y veo que empiezan a llegar bastantes ángeles, empezaron a llegar, y iba un ángel y llegaba donde estaba una persona. Aquellos 3 demonios que tenían cada persona hasta se abrían y se hacían a un lado.
Llegaba un ángel y le quitaba a aquella persona, se la traía y se la llevaba. Llegaba otro y así todos aquellos ángeles llegaron y empezaron a ir quitando personas y llevándoselas. Podía ver ahí a aquellos hermanos que yo había visto que estaban llorando, que estaban reconciliando. Entonces, cuando yo veía que se los empezaron a llevar, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y qué es esto? ¿Quién es ese que está ahí con esa espada en su mano? Y esos que se están llevando a esas personas, ¿para dónde se las están llevando? Y me dice el Señor, ese que tú ves ahí es un ángel y representa victoria. Esos que se están llevando, los ángeles, ellos están obteniendo victoria. ¿Viste lo que se estaban reconciliando allá? Pues cuando mi pueblo se está reconciliando, cuando mi pueblo está unido en amor, ellos obtienen la victoria. Y son quitados de los abismos. Son quitados de caer en el infierno, pero cuando están unidos, con un corazón limpio, con un corazón sincero, amándose, entonces obtienen la victoria. Después que yo veía todo esto, empezamos nuevamente a avanzar por en medio de aquellas multitudes, en aquellos precipicios. Avanzábamos, yo veía, a mí me dolía ver todas aquellas personas que estaban cayendo, pero por multitudes, son cantidades. Casi más son los que se pierden que los que se salvan. Y seguíamos avanzando y todo donde avanzábamos había multitudes de gente, llegando y cayendo, pero no son ni minutos, ni segundos, instantes. ¿Cómo caen? Gritan espantosamente de dolor cuando están cayendo ahí. Y seguíamos avanzando por en medio, cuando me quedo mirando y veo a mi esposo, que estaba también en la orilla, en la orillita de aquel precipicio, para caer al abismo. Cuando yo vi a mi esposo ahí, yo quise correr para donde él estaba, a ayudarlo, para hacerlo siquiera un poco más para atrás. Entonces yo quise correr, pero me doy cuenta que Jesús me tenía fuertemente tomada la mano. Y yo le decía, Señor, déjame ir donde está mi esposo, déjame ayudarlo, déjame hacerlo un poquito para atrás. Señor, por favor, déjame ir. Y el Señor no me dejó ir. Seguimos avanzando por en medio de aquellas multitudes de gente. Cuando más adelante veo a uno de mis hijos, yo tengo 3 hijos, una hija y 2 varones, hombres. Veo uno de mis hijos que también estaba ahí, en la orilla de aquel precipicio para caer al abismo, ya en la orillita. Cuando yo lo vi también, empecé a gritar y a llorar. Y yo le decía, Señor, déjame ir donde está mi hijo. Señor, ten misericordia, déjame ir, ayúdame a llegar donde está mi hijo. Déjame quitarlo de ese lugar. Pero el Señor tampoco me dejaba. Yo lloraba desesperada. No me dejó ir. Yo solamente lo podía ver de lejos. Seguimos avanzando. Yo llorando, yo iba triste, dolida, llorando. Seguimos avanzando, mirando todas aquellas multitudes de gente. Más adelante veo a mi otro hijo, el más chico de mis hijos. Lo veo ahí. Pero este estaba en una condición ya más terrible, porque tenía un pie en el vacío de aquel abismo y el otro pie en la orillita del precipicio. Entonces yo grité, pero ya grité con mucho dolor, porque yo inmediatamente me di cuenta que ya mi hijo estaba sintiendo
En su pie estaba sintiendo el fuego, aquel que se encendía, aquel fuego que encendían y que hacía horrible cuando se encendía. Yo me daba cuenta que mi hijo ya estaba sintiendo esto. Entonces yo grité como grita una madre por uno de sus hijos. Yo le grité con dolor, yo le dije, Señor, aunque sea este, sí déjame ayudarlo. A este sí, Señor. Mira cómo está, Señor. Déjame ayudarlo. Porque ya mi hijo está en una condición que solamente un poquito y el otro pie resbala y cae. Cuando yo lo vi en esta condición, yo lloré desesperada. Y yo le decía, Señor, déjame ir. Y no me dejaba, aunque yo le lloraba mucho, aunque yo le rogaba, le suplicaba. Y me dice el Señor, le vuelvo a decir por última vez ya, Señor, déjame ir donde está mi hijo. Y me dice el Señor, no. Cuando Él me dijo no, yo le dije, ¿por qué no? Y me dice el Señor, no. Que me busque. La puerta está abierta. Mis brazos están abiertos. Ellos me tienen que buscar. Entonces yo lloraba, pero me di cuenta que yo no podía ayudar a mi hijo, que ni tú como padre puedes salvar a ninguno de tus hijos, ni tú como madre tampoco puedes salvar a tus hijos, ni tus hijos te pueden salvar a ti como sus padres. El único Salvador es Cristo. Y lo más importante es que Él decía, que me busquen. La puerta está abierta, mis brazos están abiertos. Todavía no se ha cerrado la puerta, todavía hay oportunidad. Todavía puedes alcanzar la salvación. Y yo, a pesar del dolor de ver a mi hijo, me sentí contenta, me sentí conforme, porque el Señor dijo que lo buscaran, que la puerta estaba abierta. Y para mí ese fue un motivo de alegría, saber que la puerta estaba abierta y que los brazos del Señor están también abiertos todavía, no se han cerrado. Entonces yo comprendí esto y dejé de llorar. Empezamos a avanzar, pero yo iba conforme, seguíamos caminando. Entonces empezamos a subir por estas partes del brazo y llegamos a la cabeza. Cuando llegamos a la cabeza de aquel cuerpo, por las partes de arriba de la cabeza, estaba abierto, es una puerta. Estaba abierta, pero esa parte de la cabeza está dividida en dos. Una puerta, estaban cayendo multitudes de gente. Pero estos no están cayendo parados como los que están cayendo por los abismos. Estos están entrando por aquella puerta de esa cabeza abierta, pero van acostados. Estos van acostados en pelota, en bastantes. Van cayendo acostados, van resbalando así, acostados. Pero multitudes, multitudes, gritan espantosamente. Horriblemente gritan. A mí me daba miedo de escuchar los gritos, se confunden, gritos de dolor, gritos espantosos. Pero es una cosa que van cayendo, pero por cantidades y rápidamente, rápidamente. Entonces por el otro lado de la puerta, mismo en la cabeza, por la otra parte, la puerta otra, íbamos bajando nosotros, Señor Jesús y yo. Íbamos bajando pero de lado. Claro que quedábamos de frente para todas aquellas que van entrando, van cayendo. Y yo iba mirando todo, mirando cómo van cayendo. Y seguíamos avanzando, ahora íbamos entrando. Entramos por todas estas partes del cuerpo aquel, llegamos a unas partes donde eran como intestinos, como que eran las tripas así de aquel cuerpo. Y de repente llegamos a donde estaban unos ríos. Me quedo mirando aquellos ríos horribles. Había unos ríos de sangre, pero están hirviendo. Hierven, el hervor se alza hasta arriba se levantan los hervores. Otros ríos
como de excremento, otros ríos de lava, una cosa pegajosa, como gris. Cuando yo me quedo mirando aquellos ríos que hervían, en el río de sangre había unos cuajaronzotes grandes, unos cuajarones de sangre, pero muy grandes, renegridos, apestosos, todo huele mal ahí. Entonces yo veo algo espantoso, algo terrible que yo nunca me había imaginado. Veo multitudes de niños, pero multitudes de niños. Niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando yo veo todos estos niños ahí, que los demonios los atormentaban como si fueran unas personas grandes, unos tormentos espantosos. Veo como aquellos niños gritaban, pero gritaban horrible, cual gritos no se oyen aquí en la tierra, porque todos gritan de dolor. Y aquellos demonios se carcajean, se ríen, se gozan, están contentos. No les importa el sufrimiento de esas criaturas. Y de repente, después que los martirizan, que les arrancan las carnes, que estos niños gritan, andan con las carnes guindando, se les ve solamente sus huesos y las carnes guindando con todos sus pellejos. Alzan a aquellos niños y los avientan y los arrojan en los ríos. Aquellos niños gritan y gritan y gritan hasta que desaparecen en aquellos ríos que están hirviendo, pero un hervor mucho más grande que aquí en la tierra cuando están hirviendo algo. Ese hervor se levanta hasta arriba y esos niños desaparecen, se pierden en aquellos ríos que hierven. Yo lloraba, yo quería haber ayudado a esos niños, pero yo no podía. Entonces de repente, cuando me doy cuenta que estaba sola, que ahora ya no estaba otra vez Jesús conmigo, y de repente veo que estaban multitudes de demonios ahí conmigo, y me empiezan también a atormentar, y yo gritaba desesperada: Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Cuando siento que me alzan y me arrojan también al río. Siento un cuajarón de sangre que me andaba aquí por la boca, por eso yo gritaba y de repente me hundí. De repente me hundí cuando volví a salir en otro río. Cuando siento una mano que se estiró y me sacó. Aquella mano me sacó de ahí y yo estaba toda sucia, apestosa. Yo lloraba. Y yo decía, ¿por qué? Y me doy cuenta que aquella mano que me había sacado era Jesús. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que yo cayera en ese lugar? Señor, ¿por qué están estos niños aquí? Señor, ¿por qué atormentan tanto estos niños en este lugar? Yo le decía muchas cosas, pero todo hablaba yo al momento, pero desesperada. Y me dice el Señor, estos niños están en este lugar porque los niños se están prostituyendo mucho. Hay muchos niños groseros, rebeldes, desobedientes. Hay niños que son groseros con sus padres, prefieren irse de la casa a que les llamen la atención a sus padres. Entonces me decía el Señor, pero lo más terrible es que también niños, hijos de padres cristianos, se encuentran en este lugar. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿hijos de padres cristianos? Me dice el Señor, sí, hijos de padres cristianos están en este lugar. ¿Pero por qué, Señor? Y me dice el Señor, porque hay niños que se acuestan y no oran, se levantan y no oran, toman sus alimentos y no oran.
no leen mi palabra. No se saben siquiera un texto de mi palabra. Aún siendo hijos de padres cristianos, son rebeldes, desobedientes, groseros. Y todos esos niños están en este lugar. Entonces me dice el Señor, pero yo quiero que tú les digas a esos padres cristianos que yo quiero que esos niños me busquen, que esos niños oren, escudriñen mi palabra, que honren a sus padres, que no sean desobedientes. Porque los niños de 7 años ya saben leer, ya van a la escuela, ya entienden. Yo quiero que me busquen más, decía el Señor. Porque yo quiero llenar a los niños de Espíritu Santo. Y el Señor me decía, no tan solamente de Espíritu Santo, sino de Espíritu Santo y fuego, me decía el Señor. Entonces, cuando el Señor me decía esto, yo le decía, sí, Señor, pero ¿por qué tú permitiste que yo cayera en esos ríos? Y me dice el Señor, era necesario, Yolanda, era necesario que tú sintieras lo que estos niños están sintiendo para que tú vayas y se los digas. Porque si tú no hubieras sentido, tú no se los ibas a decir. Pero como tú sentiste, tú se los vas a ir a decir. Entonces me quedo mirando y veo unas niñas de 8, 9 años. Y veo a estas niñas que había multitudes de demonios, pero como bestias, lujuriosos, estaban haciendo actos, pero horribles con aquellas niñas. Yo me quedo mirando cómo las tenían aquellas niñas en unas cosas terribles, como peores que unas mujeres prostitutas. Niñas de 8, de 9 años. Entonces yo le digo, Señor, ¿y esas niñas por qué les están haciendo esto? ¿Esas niñas por qué están así? Y me dice el Señor, porque estas niñas practicaban prostitución. Porque estas niñas eran unas prostitutas. Por eso están haciéndole todo esto y están en este lugar. Hermanos, si las edades de los niños yo no las pongo, el Señor me las decía, las edades que tienen esos niños que se encuentran en ese lugar. Por eso te digo en esta hora que tú estás escuchando esta revelación, que tengas cuidado con tus hijos. Y más si eres padre cristiano. ¿Cómo es la relación de tus hijos con Dios? ¿Cómo están viviendo delante del Señor? Ahí hay muchos niños, hijos de padres cristianos. Es un lugar de tormento. Salíamos de ese lugar, yo iba triste, yo iba llorando, porque no podía ayudar a esos niños. Aunque muchos me extendían sus manos y me pedían ayuda. Muchos le pedían ayuda al Señor, le lloraban, pero el Señor no les hacía caso. Salimos de ahí, de ese lugar. Llegamos a un lugar donde empezamos como que subimos un poquito y llegamos a un lugar donde había unas escaleras. Estas escaleras llegaban hasta un corazón. Veo aquel corazón grandísimo, muy grande. Latía, estaba latiendo, estaba vivo. Aquellas escaleras llegamos al primer escalón y ahí nos quedamos en ese primer escalón. Yo me quedaba mirando para arriba, podía ver el último escalón que daba a la puerta de aquel corazón. Y de aquel corazón de adentro se escuchaban unas risotadas, pero carcajadas horribles, espantosas. Cuando aquellas carcajadas se escuchaban, ese lugar se cimbraba. Empezaban a caer cosas, las escaleras aquellas se mecían, tronaban. Era una cosa horrible. Y estábamos ahí en ese primer escalón cuando de repente me siento sola. Ya no estaba el Señor ahí. Cuando yo me sentí sola, veo que venían multitudes de demonios para donde yo estaba.
Traían cadenas, pero unas cadenas largas. Traían grilletes. Llegaron donde yo estaba y yo gritaba. Yo gritaba y buscaba, Jesús, ¿dónde estás? Señor Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste sola? Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor. Cuando veo que llegaron donde yo estaba, ¿dónde podía yo correr si eran tantísimos? Llegaron donde yo estaba, me pusieron mis manos así, estiradas hasta las piernas. Entonces en cada mano me pusieron grilletes. Después que me pusieron así, estirada bien, rectamente así, me empezaron a encadenar. Me encadenaron desde el cuello hasta abajo. Toda encadenada. Ellos se carcajeaban. Yo gritaba y gritaba y gritaba espantosamente, yo ya desesperada, yo gritándole a Jesús. Después que me encadenaron, empezaron todos a juntar sus garras hacia arriba, como que formaron entre todos como una cama con sus garras. Después que formaron como una cama, otros me alzaron, me acostaron, me subieron en aquellas garras que formaron de cama y empezaron a subir aquellas escaleras. Yo escuchaba aquellas carcajadas más cerca y cada vez más cerca, porque ellos iban avanzando, subiendo aquellas escaleras y carcajeándose y gritaban así, feo gritan. Y entre más cerca y más cerca, escuchaba las carcajadas. Cuando llegamos al último escalón, aquella puerta, un olor horrible, un olor espantoso, que nada más es que se lo estoy diciendo, me dan ganas de vomitar. Me siento que el estómago se me revuelve, como que todavía lo tengo yo, ese olor tan horrible. Todo un humo ahí horrible. Llegan y me bajaron y me ponen de pie. Cuando me ponen de pie, toda encadenada, y veo enfrente de mí un trono. En aquel trono sucio, que estaba muy adornado, pero feo, porque todo es feo. Veo enfrente de mí a Satanás. Tenía sus vestiduras reales, un cetro en su mano. Cuando yo lo vi y él me vio, me hacía reverencia y se carcajeaba y me decía, bienvenida. Yo solamente gritaba y gritaba y gritaba porque no podía hacer más, estaba encadenada. Gritaba y meneaba solamente la cabeza para todos lados, como que no lo quería ver, cerraba mis ojos y gritaba, Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me dejaste sola? Y aquel Satanás me decía, tú no tienes que mentar a ningún Jesús, porque aquí no hay ningún Jesús. Tú viniste sola. Yo le decía, no, yo no vine sola, yo vine con Jesús. Yo no sé dónde está Jesús, pero yo no estoy sola. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Yo me quería morir, yo me quería desmayar, yo no soportaba esto. Yo no aguanto esto, Señor. Yo no aguantaba más y gritaba desesperada. Cuando menos me muriera, yo decía, cerraba mis ojos, tal vez cerrándolos, ya no lo voy a ver. Los volví a ver y ahí abrir y ahí estaba enfrente de mí y lo volví a ver. Espantoso, horrible ese ser. Ni un poquito siquiera de misericordia hay en ese ser horrible, solamente maldad. De sus ojos salía fuego, pura lumbre. Era un miedo espantoso el que yo tenía. Yo no soportaba. Cuando de repente yo sentí que me fui para atrás. Me fui para atrás y no supe más de mí. Cuando yo volví en sí nuevamente, estaba yo abajo, en el primer escalón. Cuando yo me veo ahí,
y abro mis ojos, veo que estaba con Jesús. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué permitiste esto? Ya no tenía yo cadenas, ya no tenía grilletes, no tenía nada. Y yo le decía, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que yo estuviera delante de este ser tan espantoso? Que tú no ves que yo no aguanto, Señor. Esto es demasiado para mí. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Yo no entendía. Y entonces me dice el Señor, es necesario, Yolanda. Yo le digo, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué es necesario? Es necesario, me dice, que tú te enfrentes con Él. Es necesario que tú de una vez por todas te enfrentes con Él. Tú le tienes que decir que tú eres mía. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Mira, muchas veces Satanás te ha pedido para conmigo, para zarandearte. Te ha zarandeado y tú has salido triunfante. Yo le he dicho que tú eres mía, pero él me ha dicho que él quiere oírlo de tus propios labios. A muchos me los pide para zarandearlos, pero muchos no han pasado la prueba. Muchos se han perdido. Pero ahora es necesario que tú te enfrentes con él y tú se lo digas con tus propios labios, que tú eres mía. Señor, pero es que tú no ves que yo no puedo. Señor, yo no puedo, yo no voy a poder. Yo lloraba, no voy a poder, yo no puedo, Señor. Hermanos, y yo me acuerdo ahora que su palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo le estaba diciendo a él que yo no podía. Y si él me decía que sí podía, es porque sí podía. Porque él me estaba ayudando. Pero yo ya tan desesperada, yo le dije, Señor, yo no puedo, yo no aguanto más esto, Señor. Ya no puedo más, ya no aguanto más, Señor. Pero las palabras que él me dijo, sí puedes. Y tú te vas a enfrentar con él y tú le vas a decir que eres mía. Yo ya no entendía, yo solamente gritaba que no podía y que ya no quería estar en ese lugar. Ya no soporto más, Señor. Y me dice el Señor, tienes razón, Yolanda. Porque Jesucristo sí tiene compasión de nosotros. Él sí tiene amor. Él sí tiene misericordia, Él sí nos comprende. Y me dice, tienes razón. Cuando Él me dijo, tienes razón. Hermanos, yo sentí una esperanza en mí, porque el Señor me estaba diciendo, quizá que ya no iba a ver más todo esto. Pero esto, hermano, es terrible, es espantoso estar en ese lugar. Líbrate del infierno, líbrate de ese lugar. Muchas personas tienen por costumbre decir, cuando yo me muera voy a descansar. Pues no vas a descansar, vas a sufrir más todavía. Vas a creer que estás vivo y estás muerto. Vas a querer morirte y estás muerto. Quieres cuando menos desmayarte y no puedes porque ya estás muerto, pero estás vivo. Ahí no se pierde el conocimiento. Ahí oyes, conoces, entiendes, hablas. Es un lugar de tormento donde no hay descanso, donde nunca vas a descansar. Es terrible ese lugar, es espantoso. No te recomiendo que llegues a ese lugar. Y el único que nos puede librar de ese lugar es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el único que te puede librar de ese lugar de tormento eterno. Él es el único. Y cuando yo estaba en ese lugar tan espantoso, hermano, yo siempre creí que me iba a desmayar, que me iba a morir. Y nunca me pude morir, porque ya estaba muerta. Cristo es el Salvador. Jesucristo te ama. Él es el único que rompe las cadenas. Él es el único que liberta.
Hermanos, y en ese momento que yo le pedí al Señor que ya no aguantaba más, de repente no supe más de mí, sentí que caí. Como yo sabía en el lugar que estaba, yo no sabía si nuevamente había caído donde estaba Satanás. Pero ahora lo que hice es que inmediatamente abrí los ojos. Inmediatamente los abrí, y cuando yo abrí los ojos, yo gritaba, yo hablaba, yo decía a dónde yo había estado, de dónde yo venía. Todo lo que yo había visto lo gritaba, lo decía. Pero ahora me daba cuenta de algo, que yo estaba sana, que yo había sanado. Porque primero yo no podía casi ni hablar, yo no podía ni levantarme de mi cama. Estaba operada, estaba con una sonda, estaba con unos aparatos por dentro. Yo no podía hacer nada y ahora estaba gritando. Tenía yo unas fiebres que no se me quitaban con nada ya. Ya el médico ya no tenía ni que darme porque ya nada me hacía. Y ahora me estaba dando cuenta que no tenía fiebre, que estaba sana. Cuando los hermanos oyeron todo lo que yo les decía, de dónde yo venía, y me vieron que estaba sana, los hermanos oraron, me dieron gracias al Señor. Y esto fue el 4, 5, 6 de febrero. Y desde ese día hasta hoy, 14 de diciembre de 1996, estoy sana, porque Cristo me sanó. No tomo ningún medicamento. Los médicos solamente me daban 15 días de vida, pero Cristo me dio la vida. Él me sanó. Gracias a Él estoy sana. Ya no estoy más en una cama. Por eso te digo y te recomiendo a Jesucristo como Salvador y como sanador. Los hermanos oraron por mí, se despidieron, me dijeron mañana venimos. Esa noche, hermanos, yo dormí muy bien. Descansé toda la noche bien, como yo ya no dormía, tan enferma que estaba. Toda la noche descansé bien. Al otro día yo me levanté, todavía tenía la sonda, todavía tenía una bolsa larga que traía yo donde se recolectaban los orines, sangre, todo ahí, pero no me dolía nada, ni tenía fiebre, ni nada, estaba sana. Entonces me levanté temprano, como a las 7 de la mañana, me levanté y me fui a la cocina buscando de comer, pero era muy temprano, no había nada. Entonces quise regresar para mi recámara, cuando yo sentí inmediatamente una voz, algo que se posesionó de mi mente. Inmediatamente me empezó a ordenar: córrele, pero apúrate, sal corriendo, córrele, huye. Enfrente de mi casa está el mar. Y me decía: córrele, métete al mar y piérdete. Esta voz no era de Dios. Y me ordenaba y me ordenaba. Yo, como estaba debilitada físicamente por la enfermedad de 4 años, aquella voz me seguía ordenando y yo empezaba a quererla obedecer. Pero por eso es muy importante que todo aquel que conoce a Jesús, si no ha sido bautizado en Espíritu Santo, busque la llenura del Espíritu Santo. Porque yo ahí estaba débil físicamente, pero el Espíritu de Dios estaba en mí y me ayudó en ese momento. En lugar de salir corriendo como aquella voz me ordenaba, el Espíritu Santo me empujó para el cuarto y caí sentada. Y ya no pude obedecer a aquella voz porque yo me sentía pesada. No podía levantarme de aquella silla. De repente me agarró un dolor de corazón muy fuerte, que yo sentía que la vida se me escapaba, que yo ya no alcanzaba respiración. Empezaron a llegar los hermanos
empezaron a orar por mí. No supe de mí. Como 3 horas estuvieron orando por mí, no sé. Cuando yo volví en sí nuevamente, estaba yo bien como Cristo me tenía, sana y normal, no me dolía nada. Así estuve con los ojos cerrados un rato, pero estaba yo bien, sana, ya no me dolía, ni tenía fiebre, ni nada. Cuando siento que llega el Señor, ya conocía yo, vi su resplandor y llegó el Señor. Cuando el Señor llegó nuevamente, me tomó la mano, salimos y empezamos a entrar por todos los lugares que había pasado la primera y la segunda vez. Empezamos a llegar por todos esos lugares, a pasar, hasta que llegamos nuevamente. Pasamos por donde estaban los niños y llegamos nuevamente a aquellas escaleras, aquellos escalones. Estábamos ahí en aquellas escaleras cuando veo las multitudes y multitudes de demonios que venían para donde estábamos en el primer escalón. Traían cadenas, traían grilletes y todos venían hasta como bailando, riéndose, carcajeándose. Venían para donde yo estaba. Yo tenía miedo porque yo pensaba que Jesús se iba a ir otra vez y me iba a dejar sola. Entonces cuando llegan todos donde estábamos, veo que Jesús no se fue. Entonces les dice el Señor, vienen todos queriéndome encadenar, hasta me agarraron un brazo y me querían encadenar. Entonces les dice el Señor, no la encadenen, ella va a subir sola. Hermanos, y ahí veo cómo Jesucristo tiene todo el poder. Los demonios le obedecieron. Les habló nada más, así les dijo. Una vez nada más. Y todos se fueron. No quedó ni uno. Ahí está el poder tan grande de Jesús, que aún en el mismo infierno tiene el poder y los demonios le obedecen. Por eso dice en Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 18, hablándole Jesús a Juan, le dijo, el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jesucristo entra y sale al infierno. A Él no hay quien lo detenga, porque Él tiene las llaves. Él entra, aunque esté cerrado, Él abre y entra, porque Él es más poderoso que todos los demonios y aún que el mismo Satanás, porque ahí veía yo cómo le obedecieron. Todos se fueron. Yo me quedé ahí, pero de repente veo que Jesús también ya no estaba. Me había quedado sola. Pero yo ya sabía lo que tenía que hacer, porque ya Jesús me había dicho. Ahora yo empezaba mi tormento, mi sufrimiento, porque yo sabía que yo tenía que subir. Empecé a subir. Subía yo como 4 o 5 escalones, gritando, llorando, me volví a regresar hasta abajo. Cuando escuchaba aquellas carcajadas horribles, espantosas, volví yo a subir casi la mitad de aquellos escalones y me volví a bajar corriendo. Así estuve, bajando y subiendo, porque yo tenía mucho miedo. Hasta que por fin me puse a pensar que yo sabía lo que tenía que hacer. Y aunque estuviera subiendo y bajando, yo tenía que subir porque ya Jesús me había dado la orden. Entonces lo que hice fue, subí. Cuando yo subí y llegué al último escalón, veo a Satanás ahí, frente de mí. Se carcajeaba y se carcajeaba. Entonces yo gritaba, yo me jalaba los cabellos. Una cosa espantosa, una cosa horrible. Yo me jalaba, yo me apretaba las manos, yo quería regresarme. Yo no quería estar en ese lugar, frente de ese ser tan horrible.
Entonces aquel Satanás se carcajeaba y me decía: fui por ti y ya te traía yo, ya te traía. Pero esos metiches, aleluyas, me echaron fuera y tuve que salir, pero ya te traía yo. Y yo le gritaba, yo gritaba y gritaba y gritaba desesperada. Y yo le decía: tú no tienes por qué haber ido por mí, ni me tienes que andar molestando, porque yo no soy tuya, yo soy de Jesús. Yo soy de Jesús, yo vine con Jesús, yo no vine a quedarme en este lugar. Tú no tienes por qué molestarme. Yo gritaba y gritaba con los ojos cerrados, gritando y jalándome los cabellos y desesperada. Y aquel Satanás se carcajeaba y se carcajeaba y se burlaba de mí. Y me decía: ¿dónde? ¿Dónde está tu Jesús? ¿Dónde está? Tú veniste sola. Tú no viniste con ningún Jesús. Aquí no hay ningún Jesús. A ver, ¿dónde está? Yo le decía: yo no sé dónde está, pero yo vine con Jesús. Yo vine con Jesús y tú me tienes que estar dejando de molestar porque yo soy de Jesús. Y él se carcajeaba, hasta se doblaba, se iba abajo carcajeándose de mí. Y de repente se queda serio y estira así su garra aquella y hace con un dedo y le señala a los demonios y le dice: traigan. Y cuando él dijo traigan, vinieron los demonios aquellos cargando. En sus garras traían un libro muy grande y muy grueso, bastante grueso, bastante. Este libro, me quedo mirando y decía: el libro de las memorias pasadas. Tenía las letras, estaba sucio, viejo, como que en un tiempo fue forrado, pero el forro estaba sucio, roto, feo. Cuando yo vi este libro, yo me quedé callada. Veo cuando llegó y puso ese libro como en algo, como una mesa, y lo abrió, pero bastante grueso ese libro. Abrió este libro y veo ahí mi nombre. Y después de mi nombre veo muchas faltas. Estaban todas enumeradas aquellas faltas. Cuando vi que era el libro de las memorias pasadas, me doy cuenta que Satanás tiene nuestro pasado. Satanás tiene tu pasado, tiene mi pasado. Y a través de nuestro pasado quiere engañarnos, quiere hacernos caer, pecar contra de Dios. Entonces él me empezó a decir: ¿te acuerdas cuando te ibas a meter a estos lugares? Él mostraba como 6 o 7 templos espiritistas. Y me decía: ¿te acuerdas cuando te ibas a meter a estos lugares? Entonces yo le gritaba: sí, pero eso era antes que yo conociera a Jesús. Ahora ya no. Y me decía: sí, pero acuérdate que no salías de estos lugares. Entonces hace así nuevamente con aquella garra y dice: traigan. Y cuando hizo así, me trajeron a mi hijo. Entonces cuando me trajeron a mi hijo, dice: ¿te acuerdas que por él me lo enseñaba? ¿Te acuerdas que por él no salías de estos lugares? Te ibas a meter ahí porque él estaba enfermo y querías que te lo sanaran ahí. Y siempre te ibas a meter a esos lugares. Pues ¿sabes con quién estabas hablando? Conmigo, me dice. Y así como tú, hay muchos que se dicen cristianos. Muchos que son cristianos y todavía me van a consultar a esos lugares. Muchos de ustedes se meten, dice, a los templos espiritistas. Pero ¿sabes con quién hablan en ese lugar? Conmigo. Conmigo y con mis demonios, decía.
porque esas gentes me sirven a mí, son míos. Y en la tierra hay muchos, tengo muchos, cantidades que me están sirviendo. Muchos que están engañando aún a los mismos cristianos y están metiéndose conmigo, están hablando conmigo. Y tú ibas a que te sanaran a tu hijo ahí y me consultabas a mí. Le digo entonces yo sí, pero yo no sabía. Eso era antes de conocer al Señor. Dice sí, pero tú te metías ahí. Muchos están enfermos y se meten buscando su sanidad. Ahí donde me sirven a mí. Pero ¿sabes qué? Ustedes son ignorantes, me dice. Ignorantes, porque a ustedes el que los sana es su Dios. El mismo diablo lo estaba diciendo. Que el que sana a los cristianos es Dios. Y ciertamente, porque cuando yo me convertí a Cristo, mi hijo sanó en una campaña de Jesucristo. Ahí sanó mi hijo. Y ahora yo estaba sana porque Cristo me había sanado también. Aunque estaba desahuciada por los médicos, Cristo me había sanado. Entonces, hermano, si tú piensas meterte en esos lugares, ni lo pienses siquiera. Ni lo pienses porque ese es pecado contra Dios. El mismo Satanás me estaba diciendo. Y todavía me dice, pero cuidado, cuidadito, y tú vas y dices algo. Porque muchos son míos, y tú no vas a ir a decirles nada. Pero como yo obedezco a Dios, y Él me dio la vida nuevamente, yo te estoy diciendo, porque yo no tengo por qué obedecerle a Satanás, yo obedezco a Jesús. Y después de esto, me mostraba, hacía nuevamente así y ordenaba, traigan, decía, y me traían a mi otro hijo. Entonces me mostraba a mi hijo y me decía, me ponía a mis hijos así y me decía, ¿te acuerdas? Cuando por este hijo, todo el amor para él, porque estaba enfermo, todos los cuidados, todas las atenciones para el niño porque estaba enfermo, la niña porque era niña, y me mostraba el último de mis hijos. ¿Y a quién se lo dejaste? No lo cuidaste, te despreocupaste de él. ¿A quién se lo dejaste? Y me dice, ¿sabes a quién se lo dejaste? A mí. Entonces en ese momento yo me estaba dando cuenta que ciertamente muchas veces tenemos 3, 4, 5 hijos, los que tú tengas. Pero siempre hay un hijo que lo descuidamos, sea una hija, sea un hijo, lo descuidamos. Y este muchacho, como lo descuidamos, empieza a agarrar malos caminos. Por eso es que en todas las casas, en todos los hogares, escuchas que hay una lesbiana, que hay un homosexual, que hay un drogadicto, que hay un pandillero, que hay un violador, que hay un asesino, que hay de todo. Porque ese hijo le faltó tu cariño, le faltó tu comprensión, tu amor, todo tu cuidado para los demás, y lo estabas descuidando. Este niño se empezó a refugiar en malas compañías y al rato ya es un drogadicto, ya es una lesbiana, ya no te respeta, pero los culpables somos nosotros los padres. Pero Jesús no quiere esto. Si el Señor permitió todo esto que yo viera es para que su pueblo no se pierda, para que pongamos cuidado a nuestros hijos, para que le demos todo nuestro amor a todos nuestros hijos igual, no haciendo acepción de hijos, sino queriéndolos a todos iguales. Después que me mostraba esto, se llevaban a mis hijos y me decía, ustedes
son rateros, son ladrones. Yo me quedaba callada y yo decía a ustedes, yo estaba sola y me estaba diciendo esto. Me vuelve a decir a las carcajadas, ustedes son rateros y son ladrones. Entonces yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque ustedes se roban los diezmos, se roban las ofrendas, se roban las primicias. Son ladrones, son rateros. Y me mostraba, me dice, mira dónde los tengo, mira dónde están todos los rateros, todos los ladrones. Yo me quedo mirando. Yo pensaba que los ladrones eran los que roban un banco, pero ahora me doy cuenta que estaba hablando de cristianos. Que al decirme a mí ustedes, es porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo, y me estaba hablando a mí, le estaba hablando a toda la iglesia. Así es que tengamos mucho cuidado con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias, porque el diablo quiere algo, una falta que tú y yo nada más tengamos para perdernos. Y se carcajeaba, pero se burlaba, unas carcajadas espantosas, horribles. Yo estaba desesperada, yo lloraba, yo gritaba, yo quería irme de ese lugar. Y de repente dice, llévensela, pero una orden fuerte que resonaba, retumbaba todo, hacía eco, y vuelve a repetir, llévensela. Yo gritaba jalándome los cabellos, decía, no, a mí no me pueden llevar. Yo no vine a quedarme en este lugar. ¿Por qué me van a llevar si yo vine con Jesús? A mí no me van a llevar, yo me voy a ir de este lugar. Y vienen multitudes de demonios y les vuelve a ordenar, llévensela, decía. Llegaron y me empezaron a jalar de los cabellos, me jalaban de los brazos, me caí y me empezaron a arrastrar, me iban arrastrando. Yo sentía cómo las carnes se iban quedando, las carnes se me arrancaban, yo sentía dolor, yo gritaba del dolor, gritaba del sufrimiento. Me fueron arrastrando, me bajaron las escaleras arrastrándome. Cuando llegamos a una caverna, estaba oscuro, abrieron. Entonces veo que en esas cavernas había arriba estaban como unas riatas, estaban como unos fierros. Entonces me empezaron a levantar. Después que me levantaron, me pusieron unos grilletes en cada mano y me guindaron. Me tenían guindadas, pero ellos gritan, ellos se carcajean. Y me tenían guindada de ahí y empezaron a encender fuego. Y le subían más. Yo gritaba y gritaba de dolor, gritaba de sufrimiento. Yo quería irme de ahí, morirme, algo. Y ellos le encendían más. Yo hacía así porque me estaba quemando. Y las carnes desgarradas. Los cabellos arrancados en partes, como que se me arrancaban con todo, y el cráneo me arrancaron. Yo gritaba y gritaba desesperada, gritaba de dolor. Y yo le gritaba a Jesús, ¿dónde estás, Señor? Y ellos entre más le subían al fuego, me golpeaban. Yo ya no soportaba más. Yo quería morirme, pedía a gritos, mejor me quiero morir. Porque yo pensaba que era una pesadilla que yo estaba viviendo, que yo estaba soñando solamente. Pero era verdad.
Cuando ellos ya me tenían más atormentada, que ya no aguantaba más, veo un rayo de luz que abrió aquella caverna donde yo estaba. Hermanos, porque cuando Jesucristo quiere llegar donde tú estás, no importa que tu celda tenga candados, no importa que tenga rejas, lo que tenga. Cristo, no hay nada que le impida llegar hasta donde tú estás. Y llegó donde yo estaba, en esa caverna. Vi el resplandor tan grande. Cuando Él llegó, ni un demonio, todos se fueron, todos desaparecieron. Y yo estaba de pie frente a Jesús. Y yo le lloraba desesperada: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Es que acaso yo vine a quedarme en este lugar, Señor? Yo no puedo creer que tú mismo me hayas traído a quedarme en este lugar. Yo no soporto todo esto, Señor. Tú me vas a dejar en este lugar de tormento, Señor. Yo no quiero quedarme aquí, Señor.